de cosas que tienen que ver con, que son temas entre logísticos e intelectuales, debe ser, intuyo yo, una de las, pensaría, ¿no? Una de las dimensiones complejas y uno de los retos sobre los que se deben estar enfrentando la comisión en este momento, visto desde afuera, finalmente, pues porque yo no conozco internamente el asunto. Me parece también que el mandato de convivencia, por ejemplo, no solamente las complejidades del esclarecimiento, sino también cómo la comisión puede operar en los territorios concretos en lo que tiene que ver con convivencia, la presencia que pueda tener también puede ser un reto, sobre todo en las condiciones actuales del país, ¿no? Yo creo yo que ahí hay una enorme dificultad que estamos teniendo en Colombia para poder pues, dimensionar las paces en pequeñas escalas y darles muchísima más pantalla y mucha más importancia a iniciativas concretas de convivencia que creo yo que también son parte del ámbito de la comisión misma, ¿no? Entonces a mí me parece que son retos técnicos, sinceramente, y por supuesto, bueno, y ahí podría uno complementar un poco con lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que estamos ante un reto también colaborativo. Me parece que, y lo digo es esencialmente por los varios años que llevo trabajando en estas cosas, y es que estamos también en un instante en donde lo que requerimos es en realidad unos procesos colaborativos entre academias y aquellos que no están dentro de las academias, entre academias y organizaciones sociales, una metodología y un estilo de trabajo que precisamente tratemos de sumarle todos, como decía yo en alguna ocasión, hacia la misma dirección, ¿no? Hacia tratar de construir las paces, lo que yo llamo las paces en pequeñas escalas, etcétera, etcétera. Entonces, de cara a esos retos, un poco la propuesta mía es eso, una especie bueno, algo que seguramente se profundizará o se ha hecho también, ¿no? Pero un trabajo fuertemente colaborativo que produzca puentes, que trate digamos, de salirle a esta periodo final de la comisión, si se quiere. Alejandro, gracias. Un poco lo que preguntábamos también es en tu rol, tu experiencia, tu trayectoria, ¿cuál es tu aporte puntual específico que creas que puedes hacer a la comisión en el marco de ese reto que has mencionado, de esos retos que has mencionado? Pues hay varias cosas, ¿no? La primera de ellas era algo que acababa de mencionar, era algo que yo llamo modos de hacer. Es decir, yo trabajo en temas que tienen que ver con trauma y con víctimas desde 1995 y a lo largo de los años, comencé muy joven, pero a lo largo de los años lo que he venido consolidando es una visión, acabo de mencionarlo quizás superficialmente, una visión colaborativa del trabajo académico y del trabajo intelectual en general, ¿no? Incluso digo colaborativa, quiero decir modos particulares de construir conocimientos sobre la violencia y sobre la paz que no son solamente provienen de las universidades, sino que se gestan en un escenario de colaboración, yo le llamo a eso epistemológica, con las organizaciones de víctimas Ujú. y con los seres humanos con los que uno trabaja, no sobre los que uno trabaja, sino con los que uno trabaja. Entonces yo resalto profundamente ese con y Vale. resalto de hecho la necesidad de ese enlazador de mundos, digámoslo así, ¿no? De enlazar el mundo los mundos sociales y los mundos de la academia para producir un saber, digamos, colectivo. Uno me parece que eso es fundamental en general en todos los procesos. Dos, yo diría también y podríamos profundizar en eso, dos, yo diría que la experiencia también internacional, es decir, comenzando por Colombia en mi trabajo sobre desplazamiento forzado hace ya más de 20 años, pasando por mi trabajo en el Perú como observador internacional de la Comisión de la Verdad, mirando qué eran los puntos débiles o cuáles eran las complejidades. Tuve ahí dos situaciones concretas participé de dos maneras concretas. Por un lado fui el lector del proyecto de audiencias públicas que la Comisión presentó ante la Unión Europea, y por un lado, ante la Unión Europea, no, sino ante el gobierno de Suecia. Dos, fui observador internacional del proceso mismo comisional cuando estuve en Perú trabajando, mirando las audiencias públicas, y sobre eso escribí algunas cosas. Tres, digamos, en una situación post-comisional, entonces en Sudáfrica también, a comienzos de la década del 2001, 2002, 2003, viví allá varios años, y allá trabajé sobre todos los temas que uno se puede imaginar relacionados con estos temas, ¿no? Memorias, monumentos, trabajé 3 años con grupos de excombatientes también,
trabajé con grupos de mujeres, he tenido relaciones con organizaciones de mujeres a lo largo del tiempo también muy profundamente. Luego, cuando volví a Colombia, trabajé en el proceso, acompañando el proceso de justicia y paz en un momento de requeriencias de memoria histórica, haciendo mapas de fosas comunes en el departamento de Meta. Luego fui consultor del grupo de memoria histórica y después he viajado mucho en otros lugares del mundo tratando de construir una visión no solamente de los temas de memoria y en muchos casos de comisiones de verdad muy específicamente, sino que adicionalmente reflexionando eso en el contexto de lo que significan las transiciones políticas en general, sobre todo en América Latina. Entonces ahí hay una segunda, digamos, cosa que yo podría aportarles, una experiencia directa de las complejidades de otros contextos sociales y la manera bueno, se ha pensado en conjunto con eso y como yo también he resuelto, digamos, específicamente algunos de esos temas aquí en Colombia. Otra cosa que siento yo que tengo también es un conocimiento, digamos, amplio del país, ¿no? Es decir, yo he trabajado, insisto que, aunque soy un poco narcisista, pero he trabajado en todo, son más de 2 décadas de trabajo y el centro de mi trabajo siempre ha estado realmente es en el acompañamiento de organizaciones, el acompañamiento de iniciativas, incluso a veces invisibles, porque la verdad yo no es que haya sido, digamos, miembro de ONG o algo por el estilo, sencillamente he sido un académico independiente, yo insisto mucho en la independencia política y la independencia como intelectual también, y como trabajador de la vida cotidiana y trabajador de campo también. Entonces eso me ha permitido moverme desde el Caribe extensamente, pasando por los departamentos del sur, del Meta, ahora estamos trabajando en Arauca, trabajando en el Pacífico, con organizaciones y con iniciativas muy distintas, ¿no? De jóvenes músicos en el Pacífico, organizaciones campesinas ahorita en Arauca y en el Meta, incluso trabajos y conversaciones con muchos tipos y muchas, digamos, percepciones y opiniones sobre el país, ¿no? Y como mi trabajo sobre transiciones y memoria y todas esas cosas se enmarcan también en mi reflexión sobre la transición política, pues a raíz también del tema de La Habana, digamos del acuerdo de La Habana, también tuve la oportunidad de hacer muchos intercambios y pedagogías que tenían que ver sobre los acuerdos y curiosamente muchos de ellos vinculados con la necesidad de una comisión de verdad aquí en Colombia, con muchos sectores políticos increíblemente opuestos y diversos. Entonces en mi trabajo hay una amplitud de campo, de trabajo con gente, de relaciones de larga temporalidad también. Yo soy de esos académicos que siente que el trabajo con otros seres humanos es un compromiso de largos años y así ha sido desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, creo yo que en esencia esas 3 cosas, ¿no? Modos de hacer colaborativos, experiencias internacionales en momentos post transicionales, los impactos de las transiciones en Sudáfrica entre organizaciones de mujeres y la profundidad y la amplitud de las reflexiones que juntan memoria, comisiones, transiciones políticas, territorios específicos en Colombia, grupos de personas en Colombia y bueno, independencia intelectual de todos modos de cara a todo eso. Y cuando digo independencia solo quiero resaltar que el trabajo de uno tiene que ser un trabajo que junte gente. Y creo yo que en el contexto colombiano necesitamos seguir empujando hacia un mismo derrotero y para eso necesitamos epistemologías colaborativas, coescrituras, trabajos conjuntos, arriesgarse incluso conceptualmente y metodológicamente para hacer. Ahorita, por ejemplo, yo trabajo con modos de recolectar memoria itinerantemente y con sonidos y he estado explorando profundamente el impacto afectivo de contar la historia en Colombia a través del sonido, construyendo espacios sonoros, pensando todas estas cosas. Y bueno, y finalmente creo que cuando hablaba un poquito de amplitud también quería decir que al juntar memoria histórica, comisiones de verdad con la reflexión sobre transiciones, eso me ha llevado en los últimos años a pensar un poco qué significa la paz en pequeña escala. Y la paz en pequeña escala es lo que, indistintamente de las estructuras institucionales que tenga un país concreto, es lo que los seres humanos son capaces de hacer con otros seres humanos en momentos de complejidades. Y me parece que eso que los seres humanos hacen en chiquito, cuando puede estar encuadrado por instituciones más grandes, es donde está el futuro de lo que uno podría llamar paz, la verdad sea dicha. Y esa perspectiva pequeña de la paz, reflexionando a veces con cosas más grandes también, claro,
finalmente también me ha permitido como, junto a andar con todos estos grupos de gente y a trabajar con personas, a reflexionar en una gran cantidad y a escribir masivamente en una gran cantidad y a intervenir públicamente, porque no voy a negar que, digamos, yo he tenido cierta presencia, digamos, pública en el mundo de la academia, ¿no? Pero me ha permitido pensar qué quiere decir reconciliación, qué quiere decir convivencia, qué quiere decir justicia, qué quiere decir memoria en los sitios más distintos, más complejos, y cómo, entre otras cosas, cómo en Colombia hay muchas concepciones de memoria, de justicia, de reconciliación, de encuentro, de restitución, todos estos temas que hacen parte del lenguaje global de la justicia de transiciones, cuando aterrizan en la vida cotidiana, pues adquieren unas connotaciones fascinantes y distintas también. Y me parece que el trabajo comisional podría juntar todas estas cosas también, porque hay una parte del mandato que tiene que ver con todo eso en todo caso, ¿no? Y ahí hay un aporte significativo también. Entonces, Alejandro. esos son como las tres cosas. Vale, gracias. Tenemos unas preguntas de algunos de nuestros colegas. Entonces, Carlos Dale. Beristain, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Ay, ¿Se escucha? Sí. sí, dale, Carlos. Buenos días. Sí, buenos Gracias. días. Mira, yo te quería preguntar, bueno, pensando en el camino hacia la realización de un informe final de la comisión, ¿no? ¿Cuáles ves tú que son como los desafíos, pensando en la complejidad en dos cosas? Una parte, la complejidad del conflicto armado colombiano y la situación actual también que vive Colombia, en el que todavía no hay un proceso de paz consolidado y no hay una paz completa. Y por otra parte, un país en el que se ha escrito tanto, se ha investigado tanto y a la vez todavía quedan tantas cosas por decir, o que por un decir que tenga un cierto impacto social. ¿Cómo ves, digamos, ese proceso y tu aporte a la construcción de ese proceso? Pues bueno, yo desde el comienzo siempre dije que la comisión de pronto a veces tenía un mandato que es notablemente grande, ¿no? Cuando uno compara con otras comisiones, los mandatos son muchos más conservadores. El mandato en Sudáfrica era indudablemente más conservador. Y habría seguramente un deseo, y eso pues tiene que ver también con lo que ha pasado en Colombia en los últimos 10 años, ¿no? Las iniciativas de memoria en general han sido oficiales, han sido sintetizantes de todos modos, como tú dices, de 50 o 60 años de escritura sobre violencia. Uno se pone a preguntar qué más se puede esclarecer ahí. Creo que la esencia del asunto radica más bien en qué quiere decir esclarecer. Y creo yo que por una parte uno podría decir que hay diferentes registros del esclarecimiento. Yo en lo personal pienso que, yo utilizo mucho una palabra que es itinerarios de sentido, y para mí es fundamental la conexión entre procesos macrohistóricos y procesos micropersonales, es decir, la intersección entre lo personal y entre lo macrohistórico. Pero la gran pregunta sobre el esclarecimiento, que en última instancia es la pregunta del informe final también, me parece a mí, tiene que ver precisamente con esa intersección, ¿no? Y dentro de ese esclarecimiento uno podría decir, habría dimensiones de macroeconomía, habría dimensiones más pequeñas, y para mí la pregunta del informe final es cómo conectar, porque una comisión de verdad de todos modos está centrada en las víctimas también, fundamentalmente, cómo conectar procesos históricos más grandes y cómo conectar procesos, digamos, personales en pequeño. Y me parece que es producto de esa intersección que emerge la posibilidad de construir un relato, digámoslo así, plural y diverso. Y eso me parece que es digamos, algo por reflexionar. Yo creo personalmente, yo no sé si con esto no sé qué estoy diciendo, pero yo creo personalmente que uno puede tener, en Sudáfrica había diferentes versiones de la verdad, en el sentido de que la noción de verdad era entre personal y social. Uno podría también decir cuáles pueden ser las dimensiones distintas que puede tener la palabra esclarecimiento. Y el otro tema que tú preguntas es una cosa que a mí me inquieta profundamente, y es cómo, cómo, cómo podríamos hacer una presencia mucho más sólida, digamos, regionalmente, que alimente el mandato de convivencia en un momento precisamente como en el que estamos viviendo. Yo sigo insistiendo, y lo dije desde la primera entrevista, a mí me parece que hay una dimensión itinerante que uno podría empujar en toda esta historia de la comisión, y llevando, no solamente recogiendo historias y esto, sino también haciendo unas presencias, digamos, propias en contextos donde se requiere un poco el blindaje para organizaciones y el blindaje
liderazgos sociales. Me parece que en cierta forma, la invitación que hice cuando hice la primera entrevista para la comisión siempre fue, la comisión debería ser más itinerante, pensaba yo, porque vamos a necesitar un blindaje y un acompañamiento particularmente institucional en una serie de contextos, pero también hay que decir, creo que yo no había leído, o bueno, de pronto sí las hay, pero de las que yo conocía, yo nunca había conocido igual una comisión operando en circunstancias adversas como la que está operando ahora, ¿no? En cierta forma, esa es la gran paradoja de todas estas transiciones, ¿no? Que para que los mecanismos transicionales funcionen se requiere de un Estado claramente comprometido con todo eso, y en eso consiste un poco la complejidad de lo que yo siento que está pasando. Entonces, y el aporte mío ha sido un aporte de escritor también y de académico, digamos, de cara al informe final, es un aporte interesado en esos dos niveles de entrecruce que mencionaba hace un rato, pero también de escritor y de persona que ha estado escribiendo sobre estas cosas y de metodólogo al final de cuentas. Me parece que eso es como lo más esencial, ¿no? Por lo menos para mí. Alejandro, creo que tenemos 2 minutos para la última pregunta que la va a hacer Marta Ruiz y contestamos en 1 minuto más porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Marta. Bueno, no, mi pregunta es, tú en el ensayo que presentas hablas pues, de tu experiencia también con la memoria y con el relato con comunidades. ¿Cuál es el lugar que tú le ves al testimonio en el legado de la comisión? Pues, en 2 minutos, Alejandro, por favor. No, pues lo voy a poner así en una comisión de la verdad. Para mí es una... ¿Sí se oye? Sí. Bueno, una comisión de la verdad entre muchas otras cosas, y eso es una larga conversación, para mí es un momento ritual. Es un momento en donde una sociedad pasa de un estado a otro y la comisión se convierte en el escenario ritual de todo eso, indistintamente de los debates técnicos sobre memoria, sobre una variedad de temas, digamos, codificados internacionalmente. Y el certificador de ese tránsito ritual, porque es un momento liminal del país, entre la paz y el futuro, se llama testimonio. Para mí es el gran certificador. Y cuando digo certificador, quiere decir que es lo que le pone seriedad y le pone su dimensión sacralizante a este proceso ritual, es el testimonio de la víctima. Lo que pasa es que, claro, eso puede tener muchos encuadres y muchas complejidades, y me parece que ahí es donde está la reflexión. Y si uno se pone a ver, si yo me pongo a ver todo mi trabajo, siempre ha sido una reflexión sobre el testimonio desde las formas de utilización, instrumentación y lo que yo llamo domesticación, hasta el silencio, porque incluso a mí me parece que el silencio es una forma de testimonio también. Y esta es una conversación muy larga, pero igualmente el silencio es una forma de testificar y es una forma digámoslo así, de adjudicar sentido al mundo, al mismo tiempo que es una forma también de negación, ¿no? Entonces, para mí es el gran certificador. Eso quiere decir mucho al mismo tiempo. Es el gran certificador del momento, llamémoslo así, ritual, que constituye la esencia de una comisión de esclarecimiento. Para mí la comisión de esclarecimiento no es solo memoria histórica, es también ritual, y eso es importante. Alejandro, queremos agradecerte entonces por estos 20 minutos muy importante para la comisión, y bueno, mil gracias por haber hecho parte de este momento tan clave para nosotros. Que estés muy bien y mil gracias. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao.